y de la cifra. Que podemos, lo estás grabando, ¿no? Vale. Bueno, decía que he asistido a una reunión donde se ve muy bien estas dos posibilidades, la poesía o el algoritmo, ¿no? Por un lado están los forofos de la cifra, de la, digamos, la sociedad contable, la contabilización de casi todos los porcentajes, eso que Borges decía, de las cosas más tristes de nuestra vida es la estadística, ¿no? Y por otro lado estábamos los que entendemos que no puede funcionar ninguna institución basada exclusivamente en la cifra, en la contabilidad, en el porcentaje, en el sumatorio, ¿no? O en hacer listas, eso que Humberto Eco llama el vértigo de las listas, ¿no? Hay gente que es muy forofa de hacer listas constantemente. Y el algoritmo va por ahí también. Y entonces se veía que hay claramente, si eso se lleva a la vida social, un empobrecimiento del lenguaje. De hecho, se introdujo en la reunión la figura de un notario. Yo creo que no hay mejor metáfora que cargarse el lenguaje libre, espontáneo, etcétera, en una reunión, que introducir un notario, porque un notario precisamente tiene que levantar acta de la literalidad del lenguaje. Y él nos preguntaba cuando hablábamos, bien, ¿usted quiere que lo que ha dicho forme parte del acta de esta reunión? Y entonces él preguntaba, ¿literalmente usted dice esto? Es decir, que creo que vamos a eso a nivel social y es una gran pérdida, pero es que incluso como yo a su vez represento a otra institución en esa fundación, lo primero que me dijeron es si lo que yo iba a hablar, esto le gustará mucho a Teresa Orihuela, que trabaja en una fundación, si lo que yo iba a hablar era mi opinión personal y libre, o si simplemente tenía instrucciones por escrito de otras personas para decir y limitarme a decir en la reunión lo que me habían puesto por escrito otros. No he visto en toda mi vida de asistencia a reuniones un ataque más absoluto a la libertad de expresión y a la poesía, precisamente. Al hecho de reducir el lenguaje a una metonimia constante, a un discurso literal, loco, por lo tanto, del rigor psicótico. Y bueno, cuando veo que tú vas a hablar de la necesidad de la poesía en la era de los algoritmos, cuando recordemos que un algoritmo es un conjunto de instrucciones definidas, ¿no? Creo que es una buena definición, acotadas para resolver un problema, o bien para desarrollar una tarea o hacer un cálculo, ¿no? Es decir, podemos definir un algoritmo como un procedimiento paso a paso. Es lo que hemos luchado, siguiendo la estela de Jacqueline Miller, frente a la protocolización de la experiencia psicoanalítica o la experiencia psicoterapéutica, donde se supone que tendríamos que seguir unos delineamientos fijos de antemano, unos protocolos, y seguir paso a paso las curas según lo que mandan las guías clínicas. Digamos que es muy bonito entonces estos dos elementos que nos vas a hablar, y sobre todo la palabra necesidad, porque tú no dices, sería mejor introducir la poesía en la era que vivimos, en la época de los algoritmos, sino hablas de la necesidad. Nos vas a tener que explicar esta idea de la necesidad, por qué va a ser necesaria la poesía en esta época que estamos viviendo. Bien, y presentaros a Fabián, simplemente que sepáis que es un conferenciante muy solicitado en el campo freudiano, en el psicoanálisis, en Europa y en América, que tiene un montón de seguidores y que cuando le trajimos por primera vez a Castilla y León, cometió el error de hacerlo muy bien y entonces ya le llamamos todos los años. Él quiere venir presencialmente porque le gusta ir a un sitio que hay en Palencia, le hemos llevado una vez solo, que es el Club 38, que es un lugar lleno de poesía, y solo tiene como algoritmo el 3 y el 8, pero es un lugar lleno de poesía. Y bueno, vamos a intentar tener un buen rato y poético con Fabián en una institución que nos acoge también, que es el Ateneo de Palencia, que preside un poeta como Enrique Gómez. Fabián, muy buenas noches, psicoanalista en París, tienes la palabra y podremos preguntarte, supongo, bien a través del propio chat del Zoom, ¿no?
que alguien vaya dejando preguntas, luego te las puedo yo hacer, o cuando tú acabes tu intervención, que te rogamos para ser también un poco estrictos con esto, que no sobrepase los 45 minutos. O sea que de aquí a 45 minutos, cuando lleguen los 40 minutos te aviso y ya sabes que tendrás solo 5 minutos. Vale, muchas Muy gracias. bien, Bueno, adelante. muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes esta noche nuevamente, efectivamente, aunque es a distancia y gracias a los algoritmos finalmente que podemos acercarnos. Sí, les hablaré entonces de la necesidad de la poesía en la época de los algoritmos. ¿Cuál es lo que está en juego, digamos, en esta cuestión? Creo que simplemente lo que está en juego y nada más y nada menos que el lenguaje mismo, ya que los algoritmos, efectivamente, algo a lo que uno podría desembocar muy rápidamente, muy directamente, se nos han vuelto hoy, diría, necesarios. Es decir, justamente ese es el problema, es que nuestra vida ha pasado, yo lo diría cada vez más, sino ya ha pasado a poder ser de alguna manera más o menos escrita, porque es una forma de escritura, y en esto nos atañe justamente la cuestión de los algoritmos, por este cifrado, por este término, digamos que es un término muy antiguo en la cultura, es un término que existe. Algoritmo es un término que ha sido creado por un matemático iraní, no me acuerdo en qué época, pero antes de Jesucristo, y que le ha dado ese nombre, digamos. Algoritmo es una palabra que viene del nombre del matemático, no recuerdo exactamente el nombre hoy, no he tenido tiempo de releerlo. Y efectivamente creo que el riesgo de esto, y es lo que a mí me alerta, y es lo que a mí me llama a hablar a interesarme a esto y hablar de esto desde hace un tiempo, ya no es un tema nuevo para mí, es efectivamente el riesgo, digamos, de perder la palabra, pero digamos la palabra en su valor poético, justamente, es decir, en su valor creativo. Esto no es nuevo, esto tiene una historia, para mí tiene una historia, digamos, también digamos, en la lectura que podemos hacer de estos fenómenos. Es algo a lo cual alguien como Martin Heidegger, un filósofo como Heidegger en los años 50, ya quizás uno de los primeros, al menos en los que yo conozco, había ya alertado contra digamos, la reducción de la palabra a una palabra informativa, digamos, a su valor puramente, digamos, de transmisión de información. Esto lo hace en una serie de conferencias que tienen, bueno, están reunidas en francés, no sé en castellano, en un volumen que se llama Encaminamiento hacia la palabra. Es lo que se llama el segundo Heidegger, es el Heidegger justamente del lenguaje, el Heidegger que no cree que se pueda hacer filosofía de otra manera que no sea poética, justamente a partir de una palabra, digamos, que permita reintroducir la dimensión del ser que la filosofía, tal como ha sido marcada por la metafísica, bueno, es una cuestión filosófica sobre la cual no voy a extenderme porque no quisiera volverme, digamos, pesado con esta cuestión en esta conferencia. El camino al habla se ha traducido en El camino castellano. al habla, exactamente, el camino al habla, gracias Fernando. Son unas conferencias magníficas, realmente recomiendo mucho su lectura, para psicoanalistas sobre todo, pero no solamente, porque va a decir algunas cosas, voy a citarlo en un rato, que efectivamente son muy contemporáneas, muy actuales y que tienen que ver justamente con este riesgo de ver reducido justamente el lugar del lenguaje, por ejemplo, rápidamente, del peligro, lo cito, del peligro que justamente la riqueza conceptual que el espíritu de las lenguas europeas tiene aún disponible sea reducido y se rebaje a lo que un lenguaje técnico podría sustituirle. Es decir, que ya en esos años en los cuales justamente Heidegger va a hacerse eco con estas conferencias de lo que habían sido en los Estados Unidos las Macy Conferences, es decir, las conferencias Macy, una serie, digamos, de conferencias que tuvieron lugar en los años 49, 1949, 1950, en los cuales una de las conferencias ha sido consagrada a la cibernética, es Norbert Wiener, voy a quizás escribirlo en el chat, ya que es un nombre propio. Norbert Wiener ha hecho
todo un proyecto, digamos, en esa conferencia, en una de las conferencias que tiende a desplegar el programa de lo que sería la cibernética aplicada a las ciencias humanas, de las cuales justamente Lacan mismo va a hacerse eco en la conferencia sobre psicoanálisis y cibernética, en el seminario 2, es decir, que tenemos una convergencia no solamente de intereses entre Heidegger y Lacan, pero de fechas también, ya que las fechas coinciden justamente porque no había internet en esa época, pero estos dos autores seguían de lejos lo que se iba tramando, digamos, ya a nivel de lo que sería el, digamos, el desarrollo de la cultura y del intelecto en esos años. Entonces, digamos, el lenguaje informático, este lenguaje reducido a su valor puramente informativo, es algo que alertó Heidegger y llamó justamente a introducir esta dimensión, este valor poético en el lenguaje. Hay un tercer personaje que me interesa, al cual le consagro también la lectura y algunas cosas que he escrito desde hace unos años, que es Paul Celan, que es el poeta Paul Celan, el poeta alemán, que corresponde con Heidegger, que se escribe con Heidegger en esos años, que estaba él mismo, digamos, muy concernido por la necesidad de reintroducir justamente el elemento que para él 12 años de nazismo habían logrado sacar de la lengua alemana, volviendo a la lengua alemana una suerte de jargón, de juerga, jargón, se dice, de lenguaje, digamos, reducido, tecnificado, determinado por lo que había sido la experiencia del nazismo. No era el único, hay otros escritores que pudieron testimoniar esta dificultad de escribir en alemán luego de 12 años que el nazismo había ensuciado la lengua alemana. Y entonces Celan justamente quería consagrarse a hacer poesía en alemán para reintroducir justamente el elemento subjetivo, podríamos decir, que el nazismo había fortuido de esa lengua. Queriendo hacer, como lo dice, queriendo hacer escuchar, lo cito a Celan en una carta, queriendo hacer escuchar nuevamente en las palabras las nominaciones. Nominaciones es un término que nos interesa, Namen en alemán, las nominaciones de las cosas. Luego justamente de lo que había sido la experiencia del nazismo. Es decir, quería volver a introducir algo del ser, justamente de las palabras que el nazismo había excluido. Entonces, en torno a esto va a girar esta correspondencia, paso muy rápido sobre esta cuestión, entre Heidegger y Celan. Se van a encontrar 2 o 3 veces. Celan va a pedirle a Heidegger que se explique respecto de por qué no se ha desdicho, digamos, de su colaboración con el régimen nazi, en lo que fue algo muy puntual, fue muy breve, finalmente, 1 año de rectorado en Fribourg en los años 33. Heidegger, no se sabe bien qué se dijeron, hubo muchos autores que han escrito sobre esta cuestión, quizás esto es secundario, Derrida, Philippe Lacoue-Labarthe, Jean-Luc Nancy, varios, sobre todo franceses, autores heideggerianos han interesado a este encuentro que para mí es emblemático, entre justamente este poeta judío que había sido deportado durante la guerra, a quien vio llevarse a sus padres, digamos, deportados, y cuyos cabellos de la madre no podrán volverse canas, como lo dice en un poema, va a sufrir justamente de esta cuestión en lo más personal, y el filósofo que intenta justamente reintroducir algo del ser en la palabra, pero que en este ser de la palabra va a dejar de lado algo que Lacan mismo no va a dejar de pasar de lado, para decirle que la metafísica nunca ha sido, en esta frase famosa de Lacan, cuando en la introducción a una edición alemana de los escritos dice a mi camarada Heidegger, para quien la metafísica nunca ha sido otra cosa que lo que vino a llenar el agujero de la política. Es decir, que su interés por la metafísica desconoce la dimensión política de esta, ¿no? Lo que es muy curioso, esta cuestión, discúlpeme, quizás no me voy a explayar mucho en esto, pero es algo que me interesa mucho desde hace mucho tiempo, es que Celan lo encuentra a Heidegger 2 veces en la Selva Negra. Heidegger organiza una lectura pública de los poemas de Celan en el año 69. Hay 1000 personas que lo van a escuchar. Celan tiene un movimiento de humor cuando le piden sacarse una foto con Heidegger, retrocede, no quiere tomarse la foto, luego finalmente acepta tomar la foto, y lo que es interesante es vuelve a París
Bueno, es que hay muchas cartas sobre esto. Hay un poema hermoso que se llama Todtnauber, que es el lugar donde Heidegger tenía la cabaña para filosofiar, donde describe este encuentro y dice lo difícil que fue para él ir a encontrarse con Heidegger y pedirle que se explique, digamos, de por qué no se había explicado justamente de este año de rectorado. Y volviendo a París, entonces, en el año 69, deja una carta sobre su escritorio antes de suicidarse. Se suicida en el año de mayo de 1970, se tira al Sena, y deja una carta donde dice yo diría casi exactamente lo mismo que dice Lacan. Es decir, que Heidegger, que con su poética, y una carta que no le envió a Heidegger, esto se encuentra en el escritorio de Celan, Heidegger, que con su poesía enalteció la cuestión del ser en la lengua, pero al mismo tiempo ensució justamente lo que de la política puede decirse respecto de la cuestión del lenguaje. Es decir, que es increíble, digamos, el eco que parece tener en Celan el hecho que la cuestión del ser y del lenguaje es reconocida, tanto como Lacan, pero la cuestión de la política vuelve, ¿no? Entonces, en este diálogo, digamos, en estos dos autores, se sabe que en ese encuentro, por ejemplo, se habló mucho de la metáfora, del hecho de que la poesía no podía ya proceder por metáforas. Se habló mucho de Mallarmé, por ejemplo. Lo que le interesaba a Heidegger en Celan es que tenía un poeta de lengua alemana, porque ya había encontrado a René Char, que era un gran poeta francés, que justamente introdujo a Heidegger en un grupo de filósofos franceses que le permitió hacer una serie de conferencias en el sur de Francia que se llamó el Seminario de Tours, pero lo que le interesaba en Celan era que justamente era germanófono, o sea, que hablaba alemán y que podían justamente hablar de la poesía alemana y podían hablar de las dificultades de la poesía en poder situarse o acercarse a una cuestión del ser. Heidegger, que escribía poemas, hay un volumen muy lindo de Herder que se llama Pensamientos Poéticos, donde están reunidos los poemas de Heidegger, y hay uno hermoso que les voy a leer, que se llama Lenguaje. Hay una versión en francés, no sé por qué lo escribió en francés también, que dice lo siguiente: ¿cuándo volverán las palabras a ser palabra? Cuando digan sin significar, designando, cuando, mostrando, lleven al lugar del antiquísimo ser hechos apropiados los mortales en la usanza de ellos, a donde les convoca el tañido del silencio, donde lo poéticamente pensado se pliega sumisa claramente a los grados del templamiento y la destinación. Fíjense, esta cuestión solamente subrayo: cuando digan sin significar, designando. Es decir, la palabra no significa, sino que designa. En esta designación podemos encontrar un eco de los Namen, de las nominaciones que buscaba justamente encontrar Celan. Esta palabra que ya no dice, sino que justamente da a escuchar. Esta palabra podríamos decir que es un poco el significante también en Lacan, ya en los últimos años de su enseñanza, donde justamente se trata más bien de la unequivocación, es decir, del inconsciente entendido en su dimensión real, y no designando, no significando, como lo dice Heidegger, sino simplemente mostrando, dando a ver la falla radical, la falla fundamental que hace al ser hablante. Entonces, me parece que hay una cierta convergencia entre este interés por la palabra de Heidegger, esta no metáfora, esta poesía tan difícil en Celan. Los que la han leído un poco seguramente han sido sensibles a esto. Celan juega con justamente la composición de palabras en alemán, y entonces en descomponer las palabras y recomponerlas nuevamente de manera bizarra, introduciendo elementos de hebreo, por ejemplo, de yiddish, de significantes que tenían que ver justamente con el elemento judío, buscando, como lo decía un especialista de Celan, un helenista, un autor muy interesante que se llamaba, porque decedió hace unos años, Jean Bollac, aquí en Francia, buscando circuncidar
la lengua alemana, es decir, reintroducir justamente el elemento poético, el elemento judío, digamos, que el nazismo había quitado. Bueno, todo esto para decir simplemente que justamente es una tentativa de reintroducir en esta palabra esta dimensión justamente creativa que el lenguaje técnico, el lenguaje, digamos, de la técnica, en Heidegger la técnica con T mayúscula quiere designar una cosmovisión, una manera de abordar el mundo que no es muy lejana, en mi lectura, de lo que Lacan llama el discurso de la ciencia, es decir, justamente aquel que forcluye al sujeto, y cómo entonces el lenguaje de la técnica busca reducir el lenguaje a esta dimensión informativa, de transmisión de información, donde más bien lo que él buscaba era justamente reintroducir el elemento, ¿cómo decir?, subjetivo, el elemento, digamos, que concierne al sujeto, que concierne al ser. Celan, por su lado, que lamentaba en una carta que no existiera en alemán un término que fuera el Daseinssprache, es decir, literalmente el ser hablante. Fíjense que interesante también esto, cómo se acerca a nuestras cuestiones, ¿no? El Daseinssprache, lo voy a escribir, Dasein es ser allí, ¿no? El término de Heidegger. El Daseinssprache, es decir, el ser, literalmente, el ser que habla allí, el ser de la palabra que habla allí. Entonces, lamentaba que no existiera esa palabra, al mismo tiempo es como si generara el neologismo allí donde Lacan, con el ser hablante, digamos, lo ha producido, ¿no? Lacan que encuentra a Heidegger, que no encuentra a Celan, pero se cruzan seguramente, esto es un producto de mi imaginación, en los pasillos de la escuela normal, porque Celan era lo que se llama una suerte de monitor de la lengua alemana, ayudaba a los estudiantes a preparar la agregación de alemán en la escuela normal superior, en la misma escuela normal superior donde Lacan hasta los años 64 había hecho su seminario. Bueno, entonces, bueno, esta es un poco la configuración, digamos, respecto de las cuestiones que tienen que ver con la lengua y que tienen que ver con lo poético, tal como además el mismo Lacan, incluso, que se quejaba de no ser demasiado poeta, buscaba justamente, tenía la idea que un análisis podía llevar, debía llevar incluso a la producción de lo que llamaba un significante nuevo. Es decir, esto lo dice en el Seminario 24, como saben, es decir, una nueva relación con el significante. Una nueva relación con el significante, Heidegger nos dice, lo cito aquí en estas conferencias de encaminamiento hacia la palabra, para pensar siguiendo el desarrollo de la palabra, para decir después, a partir de ella, lo que le es propio, hace falta una metamorfosis de la palabra que no podemos ni obtener por fuerza, ni aún, ni siquiera inventar. Una metamorfosis que no se produzca por la fabricación de términos nuevos o la adquisición de otro vocabulario. La metamorfosis debe dar cuenta de nuestra relación a la palabra, de una nueva relación a la palabra. Fíjense cómo pareciera ser que esto hiciera ya eco por anticipado, esto lo escribió en los años 50, a esta nueva relación con el significante que Lacan reivindicaba, con el significante nuevo que esperaba justamente del análisis, ¿no? Entonces, para traer un poco la cuestión a nuestra actualidad, digamos, ¿no? Porque, bueno, he dicho inteligencia artificial o hemos dicho algoritmos. Justamente lo que me interesa, sin ser un experto en estas cuestiones, simplemente alguien que se interesa y que lee un poco sobre esto, pero justamente podemos dialogar si hay alguien que es especializado en esta cuestión. A nivel algorítmico, justamente, lo que se trata es de un cifrado, podríamos decir, de una escritura, pero de una escritura que no tiene, en todo caso, en los algoritmos, los primeros algoritmos, en los algoritmos bajo los cuales justamente la informática se desarrolló, una escritura, digamos, sin equívoco, una escritura donde, digamos, lo numérico, lo digital, como se dice en castellano, 1-0, la combinatoria, digamos, entre 1 y los ceros, permite una escritura real, podríamos decir, sin equívoco, con lo que ha dado lugar justamente a un segundo tipo de algoritmos, y es lo que produjo, lo que permitió desarrollar la inteligencia artificial. Esto me lo ha explicado un amigo matemático, o sea que me hago eco un poco de la explicación de un especialista, con el desarrollo de algoritmos que están programados para ser abiertos y para aprender.
Y es esto lo que sucede con la inteligencia artificial, es decir, algoritmos que pueden almacenar o pueden registrar, pueden grabar información, pueden escribir información, y que justo esto es lo que se llama deep learning en inglés, es decir, aprendizaje profundo, y estos algoritmos que aprenderían, entre comillas, digamos, a partir de lo que un cierto circuito, de nuestros circuitos, por ejemplo, en Internet, de nuestros circuitos, de nuestros contactos en Facebook, de lo que podemos, digamos, interesarnos, pueden luego, digamos, una vez que han registrado, de manera muy similar a lo que es el comportamentalismo, es decir, por una suerte de un ciframiento que se da por reforzamiento comportamental, según el modelo neuronal, es decir, por una inscripción en tipo de redes que escribe esto a nivel del algoritmo, justamente por este modelo de reforzamiento neuronal, seguir nuestros comportamientos y proponernos entonces libros, películas, en fin, cosas que nos interesen porque hemos ido a buscar en esos sitios, digamos, Amazon cuando vamos a comprar un libro, o Netflix cuando vamos a buscar una película, nos propone películas o libros que podrían interesarnos. Son los algoritmos que aprendieron cuáles son nuestros comportamientos en la tela para proponernos, digamos, nuevo tipo de productos, digamos. Estos algoritmos que aprenden, entonces, estos algoritmos que se adaptan al funcionamiento de otro y que, según algunos autores, incluso, esto no he podido verificarlo, sueñan también, porque hay sueños de algoritmos, es decir, hay algoritmos que producen imágenes y se llaman sueños porque es como el sueño de la razón produce monstruos, ¿no? Esta frase de Goya. Es decir, son imágenes que producen los algoritmos como un resto de las imágenes que han podido ir grabando. Es decir, hay como una suerte de formación, digamos, ¿cómo decir?, accesoria, podríamos decir, secundaria al trabajo mismo de los algoritmos que almacenan información, que producen estas imágenes que llaman sueños, digamos, ¿no? Es decir, una suerte de producción, digamos, media psicodélica, porque son como mezclas medias raras, muy coloridas, digamos, que parecen a las imágenes psicodélicas de los años 60 que uno podía tener con el LSD, que son una especie de combinatoria muy particular, muy bizarra, de lo que justamente han podido almacenar como información a partir justamente de esta inscripción, de este learning, de este aprendizaje al cual han sido sujetos, digamos, ¿no? Entonces, esta razón, finalmente, este nuevo orden que los algoritmos van estableciendo como justamente razón en el sentido de logos, podríamos decir, es decir, en el sentido de un nuevo, digamos, paradigma que permite, digamos, dar un modelo de la escritura, me parece que justamente lo que no pueden hacer es poesía, aun cuando hubieran algoritmos que crean poemas, porque esos algoritmos existen. Existe un personaje muy particular que se llama David Cope, que es un universitario americano. Es curioso porque era un poeta, él cuando era joven, era alguien muy cercano a Allen Ginsberg. Conocen seguramente a Allen Ginsberg, este poeta de la de la generación Beat, este beatnik, que justamente Cope era cercano a él, y que entonces ahora, sobre todo lo que ha hecho, ha creado algoritmos que pueden crear composiciones musicales a partir de información, sobre todo de composiciones de Bach, porque las fugas de Bach tienen una estructura matemática muy precisa, digamos, donde hay notas que se repiten, hay acordes que se repiten. Entonces, informando algoritmos de este tipo de repetición, Cope consigue crear algoritmos que crean composiciones a la manera de Bach, por ejemplo. Y lo que ha hecho Cope es escribir un libro de 2000 haikus, en los cuales ha deslizado una cantidad de haikus que han sido escritos por un algoritmo. Es decir, ha creado una inteligencia artificial, pero esto ya hace muchos años, como hace 10 años, que justamente a través de la combinatoria particular, el haiku, saben, tiene una estructura de 3 versos muy precisa, donde hay 5 sílabas tienen que haber 5 sílabas en el primero, 7 sílabas en el segundo y 5 sílabas en el tercero de vuelta, o sea que es una escritura, digamos, muy formateada, digamos. Entonces ha creado un algoritmo que a través del lenguaje y dándole información de otros haikus, ha podido crear haikus, entonces ha deslizado en estos 2000 haikus, 200 haikus creados por este algoritmo. Y cuando uno lee la compilación es muy difícil,
Una idea uno más o menos se puede dar porque hay cierto carácter artificial de algunos haikus que uno puede imaginar que hayan sido creados por una inteligencia artificial en una combinatoria, digamos, ciertamente bastante artificial, bastante fija de lo que puede ser un haiku, digamos, ¿no? de una imagen, digamos, lo que para nosotros occidentales, como decía Barthes, Roland Barthes, se presenta como una imagen, para un oriental un haiku no es una imagen, sino que es un momento singular que es captado por el lenguaje, en la experiencia de límite del sentido, del satori, de lo que el budismo zen llama el satori, pero para nosotros occidentados, como decía Lacan, accidentados occidentales, se nos presenta como una imagen. Bueno, hay algunos haikus que presentan este tipo de imagen, digamos. Ahora bien, fíjense el artificio de la cuestión, digamos, ¿no? Es decir, es un algoritmo, es una combinatoria particular que no hace más que traducir la forma del haiku, pero podríamos decir de nuevo una composición vaciada de ser, vaciada de toda, digamos, manifestación particular, como podría ser un haiku o un poema, digamos, ¿no? Todo poema es el anticomputador. Ahí Celan dice esta frase: todo poema es el anticomputador, sobre todo el poema escrito por un computador. O sea que ya en los años 60, Celan preveía la posibilidad de que hubieran ordenadores, que escriban justamente poemas. Es decir, ¿y por qué? Lo que me parece interesante en esta frase de Celan es aislar el todo poema es el antiordenador, porque justamente el poema es una escritura que intenta dar cuenta de lo más, podríamos decir, de la relación más íntima, más propia del sujeto con el lenguaje, con la escritura. Más aún, diría yo, incluso que la prosa, por ejemplo. Entonces, tenemos aquí, justamente en esta idea de que todo poema es el antiordenador, la idea de que ningún lenguaje, y justamente es esta experiencia así aventurosa de David Cope, de crear un algoritmo que pueda escribir haikus, es lo más opuesto al poema, tal como justamente que alguien como Paul Celan podía entenderlo. Entonces, encontramos ahí la paradoja, digamos, ¿no? De buscar forzar el lenguaje para poder escribir un poema o poemas o haikus, digamos, porque creo que ya deben existir incluso algoritmos o inteligencias artificiales que crean poemas, allí donde justamente el poema es el anti-ordenador. Pero bueno, los usos de la inteligencia artificial seguramente son mucho más amplios que estos. Hoy intentan como sustituirse, podríamos decir, al otro del lenguaje, constituyendo de alguna manera, creo yo, porque con Big Data tenemos como una imagen de lo que es el otro, de lo que es un gran otro. Ahora, Big Data es un gran otro cuya escritura es del tipo del cifrado, es decir, es un ciframiento fijo, no es un ciframiento que, como el gran otro, digamos, de Lacan, permite, digamos, copular a los significantes. Aquí todos los significantes están reducidos a su dimensión de cifra, es decir, de escritura cifrada. No hay equívoco y no hay deslizamiento, no hay metáforas y metonimias, por ejemplo, en Big Data. Sin embargo, Big Data, y es sobre lo que nos alertan muchos, digamos, intelectuales, para decirlo así, es justamente el riesgo de que Big Data devenga poco a poco justamente una figura de la alteridad a nivel de lo que puede ser no solamente la información, sino también una forma de saber, ya que Big Data, como saben, acumula nuestro recorrido, digamos, en los ordenadores y en las computadoras, ¿no? Me parece que, bueno, que la cuestión se plantea, que efectivamente no, cuando conocemos lo que es el abordaje por Lacan, digamos, de la alteridad, parece muy pobre, digamos, ¿no? Nos da gracia que alguien como Elon Musk proponga para el año 2049 el comienzo del transhumanismo con toda la transformación y toda la transferencia, digamos, de la información humana a Big Data. Sin embargo, cada vez más, efectivamente, Big Data se propone como un lugar, digamos, como una reserva, como el tesoro de los significantes, como decía Lacan, pero no es solamente, digamos, de significantes, sino más bien no son significantes, en realidad son cifras, es una escritura cifrada fija, donde efectivamente no hay deslizamiento. Ahora bien, la inteligencia artificial sí permite cierto deslizamiento, porque justamente está programado para grabar información. Entonces hay que ver allí cómo efectivamente
la inteligencia artificial con la proyección, por ejemplo, que tiene en la robótica, ¿no? Y con el hecho que existan hoy robots psiquiatras, por ejemplo, como en Japón, en Estados Unidos, donde efectivamente buscando un poco de información por internet, vi que efectivamente permite paliar los efectos del COVID, ¿no? de la cercanía con el otro cuerpo, y entonces consultar a un robot puede ser muy útil porque no hay riesgo de contagio, y que puede convenirle muy bien a sujetos fóbicos, por ejemplo, o sujetos autistas. Sabemos que el autista tiene una relación de aparejamiento muy particular con el aparato, digamos, ¿no? Con los aparatos, y un uso muy interesante de los aparatos, o sea que puede ser un útil interesante. Pero efectivamente, digamos, la robótica permite ahí una proyección de la inteligencia artificial como un partener, digamos, el robot como un partener que no mentiría, podríamos decir, que va a ir imponiéndose con mucho tiempo. Hoy en Estados Unidos se está discutiendo de qué uso hacer de los robots simplemente como psiquiatras, ¿no? Si hay que, como el diagnóstico, porque la idea, por ejemplo, es que no hay error en los robots, que se evita el error en el diagnóstico, que el diagnóstico es mucho más preciso. Entonces se propone el acompañamiento de los psiquiatras, que ya son ellos mismos de alguna manera robots, podríamos decir, con el robot de la inteligencia artificial para hacer más accurate, para hacer más precisa el diagnóstico y poder establecer mejor los tratamientos, ¿no? Uno puede pensar qué horror, digamos, todas estas cuestiones, ¿no? Cómo se van a ir precisando. Y en todo este mundo, digamos, ¿qué pasa? Existe el sujeto. Fuera el sujeto, fuera efectivamente la relación única, particular, puramente contingente, que un momento, vamos a decirlo de la manera más simple, puede plasmar en un verso, puede plasmar en una palabra, puede dar al sujeto una aprehensión justamente de lo que puede ser el tratamiento por el lenguaje de esta situación. Me gustaría, quiero citar, porque es hablando de Heidegger sobre todo, es una gran especialista de Heidegger, que ha también criticado como pocos a Heidegger. Me gustaría citar a la gran María Zambrano, ¿no? Aquí, y justamente uno de los versos, un pasaje, digamos, no es un verso, es una frase de un escrito de ella sobre poesía, en filosofía y poesía, nos dice lo siguiente: la poesía es lo único rebelde ante la esperanza de la razón. La poesía es embriaguez y solo se embriaga el que está desesperado y no quiere dejar de estarlo. El que hace de la desesperación su forma de ser, su existencia. Esta embriaguez de la que habla Zambrano, ¿no? En la poesía, me parece que nos permite pensar algo que me parece fundamental con esta cuestión de la necesidad de la poesía en la era de los algoritmos. Que no se trata de la poesía, digamos, clásica, escolar, de la sublimación del lenguaje, en la idea romántica de la poesía, para poder justamente producir una articulación bonita a nivel de las palabras, sino simplemente poder nombrar lo que se trata en un momento particular, que la poesía implica nada más que justamente la captación de lo contingente, de eso que es único en un momento a través de la palabra, y que justamente allí donde hay algo que acontece para alguien, eso pueda ser nombrado de una manera singular. Me parece que justamente esta embriaguez que ella nos propone, este suplemento a la razón, esto que no implica justamente adaptarse a la razón, tiene que ver con esa relación, digamos, singular a esa contingencia, a poder captar algo de esa contingencia, de eso que solamente ocurre en ese momento y nunca más. Eso llama, nos dice ella más tarde en un texto que se llama Ética y Poesía, hermoso, nos dice que justamente esta relación con el lenguaje genera la conciencia propia del poeta, que también ha engendrado una ética del poeta, una ética del poeta, una ética que ya no es la ética, hasta cierto punto sosegada, segura del filósofo, pues al fin el filósofo persigue la seguridad. Esta ética poética no es otra que la del martirio. Martirio, mártir, recordemos, la misma etimología que el testigo. Es decir, esta poética no es otra que la del martirio, la de ser testigo. Todo poeta es mártir de la poesía. Le entrega su vida, toda su vida, sin reservarse ningún ser, para sí, y asiste cada vez con mayor lucidez a esta entrega. Bueno, habla del amor también en la poesía, pero quiero decir, en este martirio, ¿no? Este ser testigo de un momento, este ser testigo de lo único,
de lo singular de esa contingencia. En fin, creo que de eso se trata justamente en esta relación con la necesidad de lo poético, allí donde justamente el lenguaje tiene más bien tendencia a reducirse a una escritura cifrada, única, fija e inamovible. Me parece que Zambrano justamente nos propone aquí algo que permite, digamos, darle todo su lugar a esta relación de testimonio, de alguna manera, que el lenguaje, ya como captación de lo real, viene como en un segundo momento, en realidad, en relación a este real mismo, ¿no? A este real como primer momento. Y entonces me parece que nos saca de una idea romántica, quizás que pueda quedarnos de la poesía, no sé, no sé bien tampoco bien a quién me dirijo, ¿no? Y quizás a muchos de ustedes piensen la poesía de una manera, digamos, escolar, podríamos decir, o clásica, sino más bien a una forma de habitar el lenguaje y de habitar justamente el mundo, ya que el hombre habita en poeta, como lo decía Hölderlin, es decir, el hombre habita el mundo en poeta, es decir, vive de alguna manera, vive el mundo, vive la relación a las cosas y a la gente, podríamos decir, a la manera en cómo lo escribiría. Es decir, vivir como uno escribiría las cosas creo que es una forma de habitar poéticamente, como lo decía Hölderlin, de habitar poéticamente, simplemente. Habitar poéticamente algo del orden de efectivamente la existencia. Entonces me parece que justamente esta necesidad de introducir esta relación a lo contingente, creo que es este llamado, podríamos decir, a esta necesidad de la poesía en una época donde el lenguaje ve cada vez más reducir su valor efectivamente evocador, su valor de nombrar las cosas y de reintroducir, digamos, algo allí de justamente del ser. Hubo experiencias, había preparado quizás algunas referencias también, porque lo he trabajado. Hubo un grupo en Estados Unidos muy interesante que se llamaba Language escrito como L de una manera muy particular. Lo voy a escribir aquí. Me interesa mucho esta experiencia. Es decir, hicieron una revista que está en línea, que se puede consultar. Charles Bernstein, que es uno de los principales autores, y un gran poeta, actor que vive todavía, que es un gran poeta que se llama Clark Coolidge, que justamente buscaban reintroducir en un tratamiento particular del verso, en una suerte de llevar el verso hasta su elemento silábico, descomponer el verso hasta su elemento silábico, como se hace mucho en poesía contemporánea, desfetichizar el lenguaje. La idea de ellos era que el lenguaje, esto es movimiento que tuvo lugar en los años 60, 70, había sido tomado por la publicidad, justamente. En Estados Unidos se sabe el peso que tiene la publicidad, el mismo peso que tiene hoy en nuestras sociedades, y justamente desfetichizar la relación que el lenguaje había tenido con, digamos, el capitalismo y el mercado. Entonces la idea de ellos era a partir de ahí llevar el verso a su desmembramiento silábico, a poder reducir justamente la palabra a, como lo hace Celan, de alguna manera también con sus poemas, con el recurso del alemán, el inglés que permite también justamente esta decomposición en sílabas produciendo sonidos muy particular, justamente llevar el lenguaje a su relación defetichizada. Y me interesa este término de fetichización, es un término que conocemos en psicoanálisis, por supuesto, pero también conocemos el encanto de la mercancía y su valor fetichista, como decía un cierto Carlos Marx, ¿no? En 1848, en una obra que se llama El Capital. Entonces, este valor fetiche del lenguaje, me parece muy interesante, de fetichizar el lenguaje para introducir justamente esta necesidad de un uso poético del mismo, digamos, ¿no? Quizás para, de alguna manera, ir un poco hacia una conclusión y poder abrir, digamos, a un intercambio, me parece que más allá de cierto, porque la proposición misma, ¿no?, del título podría llevar a algo así como emblemático o incluso por ahí ideal, digamos, ¿no?, de la necesidad de la poesía en la época de los algoritmos. Como decía, me parece que no vamos a escapar a los algoritmos, pero podemos hacer secesión. Podemos justamente sustraernos a la necesidad imperiosa que los algoritmos parecen tener. Y podemos subvertir de alguna manera y llegar
a producir un elemento, digamos, que introduzca cierto juego en esta fijeza, digamos, que el lenguaje parece tener cada vez más. Y me he inspirado aquí también, y como estamos en Castilla y León, me gusta citarlo, al grandísimo también Antonio Gamoneda, que nos dice lo siguiente: solicito una sublevación de paz, una tormenta inmóvil. Solicito una sublevación de paz, una tormenta inmóvil. Pido que la belleza sea fuerza y pan, alimento y residencia del dolor. Me interesa la sublevación de paz, la tormenta inmóvil que justamente esta secesión podría introducir en el lenguaje, en este cifrado fijo que introduce justamente el lenguaje algorítmico. El poema es muy bonito, se llama Sublevación, justamente. Una sublevación frente, podríamos decir, a la tiranía de la fijeza del lenguaje. Me parece bien que acabemos con Gamoneda, quizás, y hablamos a la discusión. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, Fabián, y muchas gracias por acabar con Antonio Gamoneda, que es un gran amigo nuestro de Palencia, del Ateneo de Palencia, para que te sitúes. Intervino en un curso hablándonos de un libro que tiene escrito maravilloso sobre los venenos, ¿no? No me acuerdo bien el título total, algo así como el libro de los venenos, me parece que es, ¿no? Ángela o Enrique me lo corregirán, ¿no? El libro de los venenos. Y realmente tenemos con él bastante contacto y ya está muy mayor, etcétera, pero bueno, él sigue trabajando. Gamoneda es extraordinario, por supuesto. Muy bien, creo que ha sido una conferencia acotada en el tiempo. Yo creo que te metí demasiada prisa porque has un poquito, se me ha apurado un poco. Por eso quizás ahora en el coloquio puedas extenderte a una idea que te podamos sugerir, etcétera, ¿no? Me ha gustado mucho también, a ver si algunos se va animando, me ha gustado mucho la referencia a María Zambrano. Creo que es muy interesante. Para nosotros María Zambrano siempre es una referencia, especialmente Claros del Bosque, ¿no? Pero ella decía que lo que no se puede decir hay que escribirlo. Es muy interesante. Esta mujer creo que es muy poca conocida, ¿no? Sabes que estuvo exiliada en México, etcétera, y es poco conocido lo que le sucedió cuando llegó a Barajas, a Madrid, después del exilio. Le entrevistaron una periodista del País y le dijo que usted estará muy contenta de regresar del exilio. Usted que siempre quiso ser una mujer libre. Y María Zambrano le dijo a la periodista, no, yo nunca he querido ser una mujer libre. No hay que querer ser libre, no hay que querer ser, hay que servir y conocer. Por escrito lo puso la periodista. Yo creo que la periodista todavía no se ha recuperado de este cambio conceptual de una mujer maravillosa, ¿no? Que se había entregado al servicio, precisamente, y al conocer, digamos, ¿no? No, además, bueno, María Zambrano me parece muy importante porque es una de las pocas realmente, primero que el hecho de que sea mujer no es indiferente, pero es uno de los pocos autores que ha logrado justamente hacer una crítica de cierta reducción de Heidegger a la cuestión del pensamiento de la poesía, justamente, y poder despejar esta dimensión ética que ella trae justamente de una palabra que no se reduzca a cierto, digamos, preciosismo filosófico, podríamos decir, que la alianza entre pensamiento y poesía puede tener en Heidegger. Entonces me parece muy interesante, ¿no?, que ella se haya dado esa libertad que pocos se dan, porque Heidegger es una especie de monumento, gran monumento, digamos, de poder criticar esta relación, digamos, ¿no? O sea que lo que no se puede decir hay que escribirlo, bueno, por supuesto, digamos, ¿no? Al contrario de Wittgenstein, que decía lo que no se puede decir, aquello de lo que no se puede hablar hay que callarlo, ella no,
ella contesta de una manera justamente muy analítica, porque efectivamente hay algo en el análisis que tampoco se puede decir y que justamente hay que nombrarlo, hay que escribirlo bajo la forma de lo que el lugar que Lacan le daba a la escritura, es decir, esto que hace borde, digamos, entre el goce y el saber, lo que hace el litoral, digamos, con este agujero del saber que implica el goce, y justamente que puede escribirse en un análisis. Bueno, algunos analistas de la escuela, está Florencia quizás para testimoniar de eso, pero también como persona que está ligada, digamos, a la escritura, hay cosas que efectivamente cuando se escriben pueden ser enunciadas de una manera que la palabra no permite atraparlo. Me parece que la escritura en ese punto tiene un estatuto muy distinto a la palabra, que no se reduce justamente, y creo que el valor de la poesía es ese fundamentalmente, justamente a esta relación que el análisis permite establecer entre el significante y la letra, digamos, ¿no? Creo que depasa esta relación entre el significante y la letra que establecemos en psicoanálisis, justamente con el hecho que la escritura, y sobre todo la escritura poética, permite justamente decir lo que de otra manera queda en lo innombrado, digamos, ¿no? En el silencio. Bien, entonces, si alguno quiere preguntarle algo a Fabián, con levantar la mano, tenemos aquí a la derecha en el chat, si veis, levantar la mano, dar el botón de levantar la mano y le damos la palabra. He visto que han ido escribiendo, preguntan quién es el autor del poema Sublevación. La moneda. Dice Enrique Gómez que a Fabián le he oído una de las mejores palabras sobre la poesía. La poesía es una palabra dirigida a la inaccesibilidad del objeto. El poeta escribe justo donde se produce el encuentro con el objeto inaccesible, objeto vedado sobre el que nada puede decir. Nos saludan de Montreal, nos saludan de México y dan las gracias, pero no hay ninguna pregunta más, así que si os parece, Enrique Gómez, por favor, adelante, presidente del Ateneo de Palencia. Bueno, a ver si soy capaz de hablar y me oís bien. Bueno, todas las enhorabuenas para Fabián, porque lo he dicho ya en otros sitios, siempre me deja muy pensativo y siempre me deja callado, pero hoy voy a intentar decir algo. Tengo tantas cosas en la cabeza después de oírte, Fabián, que mm, tengo que concentrar y a ver si me sale algo mínimamente entendible, ¿no? Creo que te he entendido al final, qué pena que un lenguaje solo sirva para entenderse, ¿no? Que un lenguaje solamente sirva para comunicarnos o al servicio de la técnica, ¿no? Me da la sensación que has acabado diciendo casi que qué triste que un lenguaje no esté perdido, ¿no? Que no den el clavo, ¿no? Que esto ya lo decía Novalis, el lenguaje no da del clavo. Mi pregunta es la siguiente. Existen dos tipos de poetas, más o menos, básicamente, ¿no? Están los que piensan que la poesía, que hay muchos géneros y que todos son ficción menos la poesía. Por ejemplo, Antonio Camoneda, que dice, la poesía es la verdad, ¿no? Y hay otros que dicen, no, la poesía tampoco es la verdad, porque la poesía no alcanza lo real, ¿no? Como tú decías, estamos ante un objeto inaccesible, el lenguaje da vueltas, pero no acaba, va a esos sitios oscuros, pero cuando viene de sitios oscuros no trae luz, trae otro cacho de oscuridad, que acaban siendo las palabras. Mi pregunta es esta, ¿no? ¿Realmente se puede identificar la poesía en esta búsqueda de lo real con la verdad, o la poesía te parece que tampoco es la verdad? Gracias. Bueno, no, gracias a ti por tu pregunta. Me parece que tú mismo de alguna manera respondes a la pregunta. Quiero decir, justamente, me parece que la poesía no busca justamente algo de la verdad. Me parece que creo que pasa de la verdad para más bien cernir justamente esto que no puede decirse. Quiero decir, me parece que la verdad queda más del lado, como lo diría Lacan, ¿no? De la verdad dicha, de lo medio dicho, de lo que se dice. Y me parece que la poesía más bien busca algo justamente de la escritura, es decir, de algo, de poder captar algo que, ¿cómo decir?,
que puede ser verdadero, digamos, pero que no es la cuestión. Digamos, la cuestión es más bien cernir con el lenguaje justamente algo. Y creo que ese algo que busca cernir una poesía no necesariamente es esto verdadero, digamos, ¿no? Que puede contaminar, podríamos decir, o que puede parasitar, podríamos decir, el proceso mismo de escritura, digamos. Ahora, ciertamente, el poeta, cuando dice Carboneda, dice, lo único verdadero es la poesía, es porque efectivamente este estado permanente del lenguaje en el cual se encuentra un poeta, ¿no? Cuando se decía Borges está en estado permanente de literatura, creo que es de Larochelle que decía eso, ¿no? Borges está en estado permanente de literatura, creo que el poeta está en estado permanente de poesía, justamente. Esto lo lleva a una dimensión, a un estadio, digamos, más allá de la verdad, quiero decir, porque es permanente. Entonces no se trata de cernir lo verdadero con el escrito, digamos. Quizás esto más bien es algo que atañe al analizante, por ejemplo, ¿no? Al sujeto que busca justamente cernir con la palabra una verdad. Pero creo que el poeta me parece que no se, ¿cómo decir? No se entorpece con esta cuestión. Quiero decir que el poeta está como el verdadero poeta, ¿no? El poeta que realmente vive, como dice Zambrano, ¿no? Para quien la poesía es su vida, digamos, es un estado permanente. Creo que ahí la verdad es contingente, en realidad. Creo que puede atrapar algo de la verdad o no, pero que se plantea como una segunda cuestión, me parece. ¿Sabes en la época del COVID cómo nombra Gamoneda al COVID? Es muy interesante. Me escribió en Navidad para felicitar y me dice, espero que el 2022 sea un año en que el bicho coronado nos abandone. Sí, sí. Sí, sí. ¿Más preguntas? ¿Alguno más quiere intervenir? Florencia, yo la veo ahí que está a punto de saltar, pero no acaba de... No, he mandado un pequeño comentario por el chat. Muchas vale, gracias. Estoy escuchando muy atentamente. Vale. Espera, lo voy a leer, dice Florencia desde Dublín, que dice, qué gusto escuchar esta conferencia, gracias Fabián. El título también equivoca. ¿Qué necesita la poesía en esta época de los algoritmos? No tengo tildes en mi teclado, que es en inglés, perdón. Pero por eso, sí, ¿qué necesita la poesía en esta época de los algoritmos? Y Florencia dice, comparto con vosotros unos artículos en inglés sobre poesía hecha con inteligencia artificial, robots. House of Light, y ahí viene toda la referencia de The Guardian, creo que es, ¿no? Muy bien. Sí, son algunas cosas que han circulado en los últimos 2 años y un poco me resonó lo que traía Fabián respecto de la distinción, además, entre lo que es los algoritmos hoy, ¿no? Que no, es decir, que hay algo de lo que está sucediendo también, eso que llamabas técnica o discurso de la ciencia, que también, bueno, hay cuestiones bastante nuevas, me parece, incluso en los últimos, digamos, 10 años. Sí. Sí, digamos, los matemáticos, por ejemplo, dicen que no hay que asustarse con los algoritmos, que finalmente uno los programa y que, bueno, son dóciles y que no hay por qué asustarse. A mí me asustan, porque no solamente porque no es cierto que uno los programe y ya esté todo listo, sino porque hay una parte de programación con los algoritmos estos de la inteligencia artificial que no se pueden programar completamente, que son abiertos, digamos, y que tienen una escritura, digamos, susceptible de no ser dominada ya por el programador. El programador le da una cierta, y la pregunta se plantea ahí del deseo del programador, ¿no? ¿Cuál es el deseo del programador en
establecer el algoritmo de una cierta manera y que aprenda, digamos, cierta información y no otra, o sea que hay algo ahí del deseo de aquel que se ocupa, que crea ese golem, podríamos decir que es el algoritmo, que es el programador, pero más allá de esto, quiero decir que efectivamente en algún punto yo creo que el algoritmo puede independizarse de esta voluntad o de este deseo del programador y efectivamente comenzar a hacer un poco lío, digamos, ¿no? con lo que aprenda. Entonces, creo que por un lado es esa la inquietud, pero la inquietud fundamental es el tratamiento del lenguaje, ¿no? Entonces, efectivamente, este horizonte cerrado, ¿no? De una escritura, digamos, establecida, sin movimiento, sin juego, digamos, no cifrada, que más bien produce un efecto de retorno sobre el lenguaje, donde efectivamente el lenguaje mismo se reduce a una jerga puramente técnica, es lo que necesita, es lo que empuja de alguna manera, en todo caso es lo que me empuja a mí, a un más de poesía, ¿no? Podríamos decir un plus de poesía, ¿no? Un más de poesía, una apertura, digamos, en este horizonte cerrado del lenguaje tal como aparece y se impone cada vez más, digamos, con su uso técnico, del cual ya Heidegger, insisto, alertaba en estos años 50. Entonces creo que efectivamente esto necesario es impuesto por lo cerrado, digamos, del horizonte al cual asigna la técnica, como decía Heidegger, el lenguaje mismo. Viviana Vega, no sé de dónde es Viviana, dinos desde qué ciudad estás hablando y adelante, por favor. Sí, buenas tardes, buenas noches para ustedes. Estoy en Argentina, en Buenos Aires. Bueno, muchas gracias, Fabián, por la conferencia, me gustó muchísimo. Quería hacerte una pregunta en relación a este diálogo casi imposible, podríamos decir, entre Celan y Heidegger, ¿no? Al que te referiste. Una pregunta en relación a qué pensás vos, ¿no? Respecto, o si podemos pensar, si pensamos el silencio como un acto, ¿no? En psicoanálisis nosotros pensamos el silencio como un acto, el silencio dice, ¿no? Y pensaba, ¿qué pensás en relación a si la obra de Heidegger podría ser una respuesta en acto a la pregunta de Celan en relación al silencio? Porque sabemos que Heidegger no hubiera dado explicaciones porque se hubiera sentido un ente metafísico al hacerlo, ¿no? Entonces no cayó en eso, digamos, no pisó el palito de dar una explicación mucho menos política, que hubiera agregado más oscuridad a esa oscuridad a la que se refiere Celan en esa carta, digo, ¿no? Impresionante. Pero me preguntaba eso, digo, ¿será que la obra de Heidegger en sí misma es una respuesta a esa pregunta por el silencio, esa interpelación que le hace Celan respecto del silencio? ¿Es una respuesta en acto la obra de Heidegger a Celan? Esa es mi pregunta. Gracias. Bueno, muchas gracias. Es una magnífica pregunta. Es el punto de vista de los heideggerianos, por ejemplo. Es decir, los heideggerianos defienden a Heidegger diciendo que efectivamente hablar y explicarse no hubiera hecho más que alimentar lo que Heidegger llamaba en El ser y el tiempo el se dice, el se, ¿no? El on en francés, es decir, la opinión, algo de la doxa, digamos, que es la forma en la cual justamente el ente se manifiesta hoy ocultando el ser. Entonces, explicarse no hubiera sido más que aportar más confusión, digamos, y más palabra vacía, podríamos decir, a algo que efectivamente en algún momento le permitió a él creer que el acceso, digamos, del nazismo al poder iba a poder introducir en la universidad, primero, porque él sostenía sobre todo el lugar del saber en la universidad, esa revolución que él quería realmente que el saber tuviera. Entonces, me parece que explicarse sobre eso es la explicación que da, por ejemplo, uno de los mejores autores que defiende a Heidegger, que es un autor francés, no sé si está traducido al castellano, no creo, que se llama Adrien Franz Lenoir, donde explica que efectivamente el silencio de Heidegger por esto, digamos, ¿no? Porque frente, digamos, a la palabra, hay algo que dice Celan muy interesante, que es frente a la palabra como información,
no puede más que responder el silencio. Es decir, que el silencio es una forma de abstenerse de participar en este cacareo, podríamos decir, en esta palabra vacía que se vuelve la palabra hoy, digamos, ¿no? Donde todo puede ser recuperado, instrumentalizado y usado a fines de opinión, digamos, ¿no? De la doxa, ¿no? Como se dice en filosofía. Y ahora, respecto de si toda la obra de Heidegger es una articulación respecto al silencio, probablemente, porque es cierto que, probablemente, pero con el límite de la política, porque creo que tanto Celan como Lacan vienen a poner el dedo ahí donde Heidegger, digamos, la política, bueno, como muchos filósofos también, es la gran ausente, digamos, de su obra. Es decir, cuáles son los efectos de la palabra y cuáles son los efectos del silencio en lo político, es decir, en lo social. Y efectivamente, creo que las cosas hubieran sido muy distintas si Heidegger hubiera tomado en algún momento la palabra para decir algo de lo que justifica su silencio. Quiere decir, hay que buscar en la obra de Heidegger el elemento que permite explicar el silencio de él, pero nunca se expresó él claramente. Incluso hay una entrevista que hace con la revista Der Spiegel, que fue hecha en el año 66 y que solo fue publicada por su voluntad expresa luego de su muerte, donde el periodista justamente le interroga de manera muy precisa sobre su silencio y sobre por qué no habló, y Heidegger se va por la tangente, digamos. Es decir, en ningún momento realmente dice algo de esto, de lo que su propia obra permitía explicar lo del silencio. Entonces creo que es cierto que con este acento puesto en la palabra, porque es cierto que toda la obra de Heidegger, del primero, y del Heidegger del lenguaje, del Heidegger a partir de los años 50, es una exaltación, podríamos decir, de la palabra, efectivamente, y el silencio no tiene lugar en la obra de él. Me parece que efectivamente el punto de fuga de esta cuestión es efectivamente el efecto político, es decir, cómo esto toca a los efectos de la palabra. Podríamos decir lo político simplemente en el sentido de que en el momento en que uno toma la palabra tiene consecuencias, y los silencios también. Y esto es el gran impensado, digamos, de la obra de Heidegger. No sé si contesté a la pregunta. Sí, Fabián, hay una cuestión que plantea Marco Román, que, como decía antes, es un profesor de universidad sobre temas de... Dice lo siguiente, te la leo. Dado que hay algoritmos haciendo terapia y escribiendo poesía, ¿no sería conveniente realizar la operación contraria? Es decir, tumbar a los algoritmos en el diván. Los algoritmos de inteligencia artificial, como los de aprendizaje por reforzamiento, tienen sus puntos ciegos, sus fantasmas. En este caso, un claro goce de repetición. En la medida en que estos algoritmos están mediando nuestras subjetividades a través de la tecnología, ¿no sería conveniente someter a los algoritmos a psicoanálisis? Sí, como operación de inversión de la cuestión me parece interesante y divertida. No veo concretamente en qué podría traducirse esto, digamos, ¿no? De hecho, creo que interpretar a los algoritmos, por ejemplo, o analizar a los algoritmos, es analizar el uso o la función que tienen, digamos. Es decir, como diríamos en psicoanálisis, cuál es el goce de los algoritmos, ¿no? ¿Para qué sirven? Quiero decir, ¿a qué contribuyen? ¿No? ¿A quién contribuye el crimen? ¿No? ¿A quién beneficia el crimen, como se preguntan los detectives? Aquí podríamos decir, ¿a qué beneficia la presencia misma de los algoritmos? Creo que, no sé, en todo caso, es la única forma que se me ocurre ahora de poder analizar o interpretar los algoritmos más allá de lo que ellos dicen, porque finalmente los algoritmos son medios tontos, es decir, dicen aquello a lo que están programados decir, digamos, ¿no? Es decir, en ese punto la inteligencia artificial que pueden tener es muy limitada, digamos, o sea, la inteligencia misma que pueden tener no es otra que aquella que justamente el programador les ha otorgado. Por eso los matemáticos, en todo caso los que yo conozco, me dicen que no hay que enloquecerse mucho ni preocuparse mucho con los algoritmos, porque finalmente son medios tontitos, es decir, no hacen más que aquello a lo que están programados a hacer, incluso estos abiertos, digamos, de la inteligencia artificial. Pero me parece que quizás, no sé si estará de acuerdo Marco Román, me parece que la mejor manera de abordarlos y de interpretarlos es más bien, y de analizarlos, es preguntarse para qué sirven, digamos, ¿no? Y a qué sirven.
digamos, ¿no? Ujú. Muy bien, Fabián, muchas gracias. Bien, si no hay ninguna intervención más, quizás alguien más quiere ya, dejamos una última cuestión, y si no, pues nos vamos. Ayer cuando me decías, Fabián, que nos vemos mañana, yo te contesté sin darme cuenta, bon voyage, ¿no? Que es lo que hacemos cuando nos vamos a ver presencialmente, ¿no? Hay que irte a buscar el avión, no sé. Bueno, el viaje hoy es cortito, ¿no? Pero mañana nos vemos de nuevo. Así que yo quiero agradecer a Fabián, por supuesto, su generosidad. Si estuviéramos en presencia ahora, por ejemplo, le daríamos un regalo. ¿No? Enrique, Ángela. Así que tengo aquí el regalo, tengo aquí el recuerdo de la última vez, en fin, lo puedo dar. Ah, muy bien. Simplemente tengo un bonito recuerdo del Ateneo de Palermo. Sí, efectivamente. Efectivamente. Así que, bueno. Sí. Bueno, te podríamos hacer un regalo similar o parecido, pero para nosotros lo que ha sido un regalo es escucharte. Para mí, por lo menos, una vez más, este tiempo que te pedí que fuera muy así, porque queremos que en el Ateneo, la gente que viene a las conferencias del Ateneo tenga un tiempo limitado, ¿no? Porque organice luego la actividad del viernes. Y bueno, nada, muchas gracias a todos los que habéis venido de tantos países, de Montreal, de México, de Argentina, de París, de todos los lugares de España donde estáis. Esto es lo que nos permite Zoom, evidentemente. Y a los que sois de Castilla y León, aunque estéis en cualquier otro lugar, que estéis apuntados al seminario desde muchos lugares, recordaros que mañana, los que estáis apuntados al taller de la lectura del seminario, tenéis la cita a las 10 menos cuarto de la mañana, y a las 11 con Fabián para seguir estudiando el seminario 1, de 11 a 1, y luego a la 1 un caso muy interesante, un caso clínico que nos presenta Teresa Orihuela, a quien escucharemos hasta las 2 de la tarde. Así que con esto yo creo que si nos quitamos los micrófonos podemos darte el regalo de nuestro aplauso, Fabián, y bon voyage hasta tu cocina de tu casa. Bravo. Bravo. Gracias. Gracias por los comentarios y por escucharme. Muchas gracias. Eso. Bien. Gracias, Fabián. Adiós. Hasta luego. Adiós. Chao. Adiós. Mañana. Chao. Gracias. Chao. Chao a todos. Hasta luego. Chao. Adiós, Florencia. Chao. Chao.